Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO. Soy Josep Deulofeu, consultor SEO, y hoy vamos a hablar de un caso de éxito de la agencia. En este caso vamos a tratar el proyecto del asador en tu casa. Es un proyecto que los que ya seguís el canal, pues sabréis que hicimos como pública la colaboración del proyecto para enseñar de forma transparente lo que hemos hecho y qué resultados hemos obtenido. Entonces, después de haber trabajado unos 6 meses desde que empezamos, teniendo en cuenta que es un proyecto muy estacional y el SEO tenía que estar preparado en diciembre, ya que el objetivo de este e-commerce, como ya se entiende en su nombre, es la venta de asados gourmet a domicilio, en el mercado principalmente español. Entonces, ya que tenemos este contexto de la tipología de e-commerce, por si no lo conocías, pues en resumen es un e-commerce hecho en WooCommerce donde se venden asados por tipología, ¿no? Cordero, cochinillo, e incluso otra tipología de productos fuera de lo que sería la propia carne, ¿no? Como el pulpo. Una vez tenemos este contexto, aquí hay algunos datos, ¿no? A nivel públicos, ¿vale? Aquí no estamos enseñando nada raro. Es decir, si vais a SEMrush y ponéis el dominio del asador en tu casa, vais a poder ver la evolución creciente a nivel de tráfico orgánico, que básicamente estos datos salen de las palabras clave que hemos posicionado, el volumen de tráfico que tienen estas palabras clave mes a mes y como consecuencia el tráfico estimado, ¿vale? Que es lo de siempre. A nivel ya datos más factibles y realistas, que esto lo tenemos en el propio Google Search Console, os paso aquí una captura, ¿no? Es decir, los últimos 6 meses respecto a los 6 meses anteriores, del periodo anterior, pues hemos crecido de 6.000 a 35.000 clics, ¿sí? Y esto básicamente a lo largo de este caso te explicaré cómo, ¿vale? Y aquí lo más importante e interesante, ¿cómo hemos conseguido estos resultados a nivel de crecimiento orgánico? Pues muy simple, ejecutando la metodología ActaSEO que hemos desarrollado en la agencia con el objetivo siempre de trasladar la teoría a la práctica, ¿no? Es decir, la teoría del SEO, que muchos ya la conocéis, pero trasladada a la práctica mediante resultados concretos, ¿no? Que se traduce básicamente en tráfico orgánico a través de mejorar la posición media de las mismas y como consecuencia negocio. La metodología ACTA básicamente se simplifica en una primera gran fase de entender muy bien el modelo de negocio, el catálogo del e-commerce y como consecuencia priorizar estrategias de SEO tanto estrategia a nivel de ejecución técnica sobre la parte del catálogo más importante para el e-commerce. ¿Sí? Una vez tenemos establecida esta priorización de negocio, en este caso pues era cochinillos y lo vamos a ver los resultados en consecuencia, trabajamos toda la parte de ejecución, que son los tres ejes de trabajo de siempre del SEO, que son contenidos, cambios técnicos en la web y autoridad. Como podemos ver aquí en la captura, básicamente esta es la carpeta de todos nuestros clientes. Como lo tenemos en el Drive es la parte de contenidos SEO que se traduce básicamente en este Excel, que es nutrido gracias a los estudios de palabras clave que hacemos mediante las herramientas, principalmente SEMrush y el keyword y el planificador de palabras clave, que también nos da una estacionalidad muy importante para esta tipología de proyectos con gran estacionalidad, ya que no nos vale la media mensual. Por otro lado, también muy interesante entender muy bien el producto y cómo se consume y empatizar muy bien con el usuario, es decir, en este caso, el comprar comida a domicilio, como puede ser, yo soy un consumidor de pollos alas aquí en Girona, pues es muy habitual el presentarse de forma física o pedir al día de hoy a través de Globo, ¿no? Entonces, entender esta intención de búsqueda que se traslada al mundo online, ¿no? De pues, asados a domicilio, y lo veremos en el caso de Madrid, y entender estas casuísticas que puede que las herramientas como tal sean muy temprano y no tengan datos porque es muy nicho, pero que realmente nos aporte un tráfico muy cualificado y que incluso descubra la marca, ¿no? Cuando ya era un consumidor recurrente, pero ha querido probar otro proveedor. La parte de tareas, que sería lo que comentábamos, cambios técnicos de la web, que básicamente es donde bajamos todos los cambios que vamos a tener que hacer a nivel técnico en el WooCommerce, que básicamente se nutren de la auditoría de SEO, que es esta carpeta donde hay todo el audit y la documentación, y la parte de link building, que básicamente está más enfocado a la captación de autoridad. Entonces, empecemos en base a lo que es la metodología de ACTA de SEO, lo que sería la priorización de negocio sobre cochinillos. Entonces, esta vertical de producto, el cliente nos comentó, ¿no? Hey, nos interesa muchísimo potenciar la venta de esta vertical de producto por X motivos que tampoco, obviamente no
Este no es el foco, sino aquí el foco del vídeo es a nivel de SEO. Y una vez definida esta priorización de negocio, al final el resultado es clave, ¿no? Es decir, el resultado, una vez enfocado y hemos entendido el por qué tenemos que mejorar la posición media, es decir, la visibilidad en Google, en nuestro catálogo, aquí focalizamos las fichas de producto, las categorías a mejorar y como consecuencia cómo esto lo vamos a trasladar a la estrategia de SEO y los objetivos a nivel de métricas, de KPIs, ¿no? Que se reduce a palabras clave transaccionales en esta primera fase. Veníamos de una posición media, pues 14, 36, 37, 11, 7, 5, aquí ya estábamos bien posicionados, 32, y hacer el roadmap de decir, vale, tenemos que llegar bien a la temporada fuerte, que principalmente era noviembre, diciembre y enero, ¿vale? Temporada navideña, ¿sí? Dicho esto, estos han sido los resultados. Esta es la herramienta de SEO Crawl, que básicamente lo que hace es que te coge el dato de Search Console y te lo mapea en este dashboard por meses, ¿no? Es decir, te coge mes a mes la posición media. De esta forma, mediante un clúster, podemos ver de forma muy clara la evolución del clúster, perdón que me repita, pero básicamente las palabras clave que engloban un segmento, que en este caso son los cochinillos asados. ¿Sí? ¿Cómo conseguimos mejorar esta posición media? En esta captura, ¿vale? Un pelín de zoom y me voy a ir aquí, ¿vale? Podemos ver cómo he puesto básicamente el clúster de Search Console, que he puesto todo lo que contenga cochinillos y vemos la evolución. Mira, para ser muy transparente, que aquí también lo estaba preparando ahora, este caso sería para la consulta Madrid, ¿vale? Aquí se ven pues, cochinillo asado, domicilio Madrid, todas estas palabras clave que son representativas de una intención de búsqueda local, cómo ha ido mejorando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y sobre todo en la posición media, que básicamente viene a ser esto. Vemos cómo va mejorando porque vamos creando contenido, ahora lo veremos. Y como consecuencia, pues empezamos a ganar clics. Esto sería lo mismo con lo que comentaba, ¿vale? Cochinillos. Bueno, cochinillo. ¿Vale? Entonces vemos aquí la evolución de clics, obviamente a nivel de estacionalidad, y también la posición media. ¿Vale? Esto si lo cojo a nivel de los últimos 12 meses, ¿vale? Podemos ver cómo veníamos de una posición media de 28, de 40, tal, pum, a ponernos en el top 10, incluso en el top 5. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Básicamente después lo que te hace la herramienta es mapearte estos datos. Vale, ¿cómo lo hemos conseguido? Vayamos a la parte práctica, que al final esta primera parte del vídeo es entender el por qué es un caso de éxito, lo hemos definido, posición media, aumento de tráfico orgánico, y ahora es el cómo. Mediante la metodología ACTA, como hemos hablado, la parte de ejecución se reduce a contenidos, cambios técnicos en la web, en este caso WooCommerce, y autoridad. SEO de contenidos. Una vez hemos enfocado el vertical a trabajar, que sería el cochinillo asado, hemos entendido cómo busca el cliente potencial todo este segmento. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues como en cualquier e-commerce se reduce a trabajar los contenidos en categoría, en fichas de producto, en artículos de blog. Y sobre todo en este segmento los artículos de blog a nivel de receta. ¿Sí? Entonces en esta primera fase siempre priorizamos el trabajar las palabras clave transaccionales, y de las transaccionales, que sería pues comprar cochinillo asado online, por ejemplo, nos vamos a las informacionales, pues recetas principalmente. Veamos un ejemplo. Esta sería la categoría de asados de cochinillo. Os dejo aquí la URL para que la curioseéis, y también para que curioseéis el e-commerce, porque están haciendo muchas mejoras guays de UX. Y aquí tenemos una captura, que básicamente es la captura que veíamos del Drive, del Excel de contenidos SEO, donde hemos trasladado el calendario editorial, es decir, qué contenidos se tienen que crear, durante qué periodo, durante la fase del journey del usuario, si está indexada o no. Tenemos un script para ver y analizar que la URL esté indexada, porque tú puedes estar creando contenidos, pero puede que Google no te lo esté indexando. Entonces es importante tener esta métrica, las palabras clave a trabajar, el volumen, dónde se van a ubicar, si es un contenido nuevo o es un contenido que hacemos una curación, es decir, que ya está creado, pero hemos hecho una curación. El tema de las curaciones es muy interesante para webs que están traccionadas, pero hay contenidos que, por ejemplo, desde hace 4 años no se han modificado. Entonces sí que es interesante revisarlos, cantidad, y aquí no se ve, pero bueno, también palabra clave a focalizarlos a nivel de alt text y de lanzado interno. Entonces, como he comentado, hemos creado subcategorías, como es el caso de Cochinillo Madrid, que sería la de ubicación, Cochinillo asado en Valencia, otra de ubicación, o la de el cochinillo entero asado de Segovia.
¿vale? Esta tipología de páginas, de clúster, sale del estudio de palabras clave y básicamente lo que hemos hecho es trabajar después potencial enlazado interno mediante la madre, que sería que sería esta URL, ¿vale? Si vamos a hacerlo práctico, como siempre, si cogemos esta URL, ya la tengo aquí, si me equivoco. Vale, aquí esta sería la categoría, ¿de acuerdo? Todo lo SEO page bien trabajado, lo veremos después, H1, titles, lo de siempre, ¿vale? No tiene mucha historia. Y aquí sobre todo lo más importante es el enlazado interno, ¿vale? Que no lo veréis porque a nivel de UX y CSS esto sí que se tiene que mejorar, ¿vale? Pero aquí vemos como pues receta de cochinillo asado. Esta sería la parte informacional, lo que hablábamos, ¿no? De atacar esta, que suelen tener más búsquedas y aquí el usuario pues puede descubrir nuestro producto, ¿no? La oferta. Y después por ubicación, y aquí también a domicilio, ¿vale? Que sería la de Madrid, que ahora hablaremos de esto en profundidad. Seguimos. Hemos hablado también del calendario editorial, de la creación de clústeres, como he comentado. Como consecuencia, pues conseguimos top 1 para keywords muy interesantes como cochinillo a baja temperatura, cochinillo asado a domicilio, precio de cochinillo asado para llevar, etc. ¿Sí? Pero voy a volver aquí. Genial. Entonces, ¿cómo lo hemos conseguido mediante estos contenidos? Aparte de crear el segmento que he comentado, pues trabajando artículos de blog informacionales que nos aportan mucha visibilidad y conseguir PageRank desde las SERPs, desde los resultados de Google sobre un clúster, es decir, de cara a Google nos hemos especializado dentro de este segmento y como consecuencia nos va a priorizar a nosotros, ¿vale? Hay muchos casos que revisamos semana a semana que ya os he enseñado en el canal, pues esto es lo mismo, lo hemos trasladado a su nicho, ¿vale? Aquí se ve que un ejemplo claro y que no es una sorpresa, ¿vale? Es que el artículo que aporta dentro de cochinillos más tráfico, más clics durante un periodo de tiempo es la receta, ¿vale? Es lo que os digo. Obviamente la persona que quiere la receta no tiene por qué comprar el cochinillo hecho, realizado, pero sí que da visibilidad a la marca, punto 1. Punto 2, nos permite también hacer segmentación a nivel de audiencias en Analytics y poder incluso hacer remarketing o incluso audiencias parecidas a ese segmento a nivel de Facebook Ads. Y lo más importante es que incluso si es un posible usuario que no tenga interés en hacerlo en casa y comprarlo y la propuesta de valor, ¿no? Que en pocos minutos lo tienes hecho sin mucho esfuerzo y está buenísimo. Así que también nos interesa. ¿Vale? Aquí, bueno, os dejo también el enlace a la receta, pero básicamente ya no tiene mucha historia. Hemos creado el artículo de la receta, donde lo más importante hemos hecho el enlazado interno a la categoría mediante el anchor text comprar el cochinillo de Segovia. ¿Vale? Estas son las palabras clave a trabajar en la categoría. Mejoras de SEO técnico en la web. Perdón. Vamos a detallar algunas, ¿no? Pero a nivel de operativa, lo que os he dicho, primero hacemos una auditoría técnica y de ahí, aquí el objetivo es que no metamos la chapa al cliente cuando una vez hemos hecho la auditoría, sino detectar muy bien los quick wins para como consecuencia trabajar de forma eficiente en base al contexto tecnológico del proyecto, que en este caso es un WooCommerce, los recursos que disponemos para ejecutar estos cambios técnicos y obviamente también los timings, para cuando necesitamos esos resultados, ¿no? Entonces lo primero que hicimos es que es un proyecto pequeño, pero una implementación rápida. Bueno, aquí os dejo también el audit, que si lo queréis, esto es lo de siempre, me lo pedís en los comentarios y os paso la plantilla. Esto es un ejemplo del backlog que teníamos, un apartado, obviamente, cuando empezamos a ejecutar las tareas técnicas y cómo estaban priorizadas, ¿vale? Ya veis que todo estaba en alta, porque al principio, sobre todo, pues teníamos mucha prisa para en diciembre tenerlo todo listo. Entonces, tareas de gran impacto y rápidas, como puede ser el robots.txt para WordPress. Entonces lo podéis ir a ver, ¿vale? Básicamente esto es el robots.txt del proyecto y lo que hicimos, os lo voy a enseñar. Básicamente fue bloquear partes de la web que no queríamos que los bots perdiesen tiempo, ¿vale? Que es muy común en los WooCommerce que se vaya a partes como WP Content JavaScript, voy a hacer un poco de zoom, ¿vale? Bueno, ya lo veis. Y otras partes que crea el propio WordPress de forma predeterminada para que Google no invierta recursos en puntos de la web que no aportan ningún valor. Entonces también, bueno, aquí vemos, ¿no? Bloqueos de URLs dinámicas, el apartado de búsqueda común de WooCommerce,
trackbacks que crea, también la parte de los feeds para que no consuma recursos a los crawlers, la parte común del WooCommerce como carrito, finalizar compra, mi cuenta, cliente, client y otras partes en inglés, ¿no? Y aquí bots, robots que no nos gusta. Y siempre dejamos el sitemap genérico para facilitar la indexación del mismo. Y obviamente pues haber trabajado bien en la creación del sitemap, ¿vale? Además, voy a hacer un poco de zoom out. Vale. Sí, sí, se entiende. ¿Qué nos encontramos? Aquí vemos el ejemplo que nos puso muy bien Anabel, de que básicamente en el menú habían dos menús. ¿Vale? A nivel visual no, había uno, pero a nivel de texto de HTML habían dos menús, con lo que el enlazado interno se diversificaba por dos. Entonces, básicamente lo que establecimos, porque había dos, esto también lo voy a explicar, porque en mobile se utilizaba otra tipología de menú y en desktop otra, pero se encontraba en el código. Como consecuencia, ¿qué es lo que hicimos? Pues básicamente reducirlo a un menú de HTML y que se adaptase al mobile. No hay ningún problema. Así que si tienes un WooCommerce, un WordPress con Elementor incluso, te diría que revisases esto porque se suelen crear dos menús, uno para desktop y otro para mobile, y se quedan en el código. Entonces Google lo que está haciendo aquí es, como ve dos menús, estamos multiplicando por dos el enlazado interno y eso significa la división del mismo. Entonces estamos perdiendo o estamos distribuyendo mal la autoridad de toda la web, ¿no? Porque el menú se repite en todas las plantillas. Importante este tema y es fácil de implementar. Breadcrumbs en categorías no estaban, tampoco a nivel de dato estructurado, entonces es un punto básico y es fácil de implementar en WooCommerce, tanto en fichas de producto como en categoría, para facilitar el rastreo y el enlazado interno, obviamente, de los productos y la creación de los clusters, ¿vale? Entonces esto nos permite y nos facilita el informar a Google cómo se crea la arquitectura de la web de forma semiautomática, ¿vale? Porque al final introduces las buenas prácticas de migas de pan en WooCommerce, lo puedes hacer con Yoast, lo puedes hacer con el propio Elementor incluso, y sinceramente es bastante sencillo. Después, la creación de landings para SEO local, ¿vale? Este es un tema interesante que estamos investigando, por lo que comentaba. A nivel de consumo de esa tipología de productos, ya hay una costumbre de ir a un sitio concreto e ir a buscar el producto como tal, ¿no? Como puede ser lo que yo explicaba con el ejemplo de los pollos asados, ¿no? Que es más de los domingos. Entonces, como detectamos que el usuario hacía esta búsqueda de los asados más ubicación, empezamos primero hemos hecho una prueba con Madrid y nos ha funcionado muy bien, ¿vale? Esta es la landing que hemos creado, que dejaremos el enlace, ¿vale? Y aquí vemos los resultados que también lo hemos visto anteriormente cuando se ha compartido el Search Console. Entonces, en muy poco tiempo, como no había mucha competencia, hemos conseguido entrar en el top 10, ¿sí? Para cochinillo asado a domicilio Madrid. ¿Vale? Es verdad que esa tipología de producto también es interesante trabajar en Marketplace, como puede ser un Globo o un Uber Eats, pero al detectar que habían búsquedas, ¿vale? Y lo mismo a nivel estacional, pues lo hemos querido potenciar. Habiendo hecho este test, ¿vale? Es lo típico, valida que es de forma rápida, ¿vale? Al final es una landing que hemos creado con WordPress, hemos validado rápido que esto sí que funciona y lo escalaremos a todas las ciudades que obviamente con el cliente consideremos que pueda ser interesante, ¿no? Pero el simple hecho de haber hecho este test y haber validado nuestra hipótesis nos va a permitir ahora escalar esta operativa mediante la creación de páginas por ubicación enfocada a las búsquedas que hace nuestro cliente potencial. Pues lo dicho, espero que haya sido de utilidad el caso. Cualquier duda al respecto de SEO para WooCommerce, pues estaré encantado de resolverlo. Y si queréis más vídeos parecidos de casos reales que hemos trabajado en la agencia y cómo lo hemos hecho, pues decidme en los comentarios y lo haré encantado. Así que nada, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, chao.